chicas, bienvenidas. Muchas gracias por vuestra generosidad y querer formar parte también de esta tercera semana de la traducción freelance. Y bueno, yo os conozco a algunas de vosotras bastante bien, ya sea por el club o porque habéis sido antiguas alumnas del curso de introducción. Y es un placer teneros hoy aquí. Además, de cada una prácticamente desde una punta del mundo. Tenemos a Florencia desde Uruguay, a Maite desde el norte de Inglaterra, si no recuerdo mal, a María Paulina desde Colombia y a Ana desde Chile, aunque bueno, como austríaca, pero ya casi, casi chilena ya. Em, bueno, no sé por cuál empezar, me da igual. Bueno, tengo aquí primero a Florencia. Florencia es traductora jurídica, financiera y de marketing, si no recuerdo mal. También es traductora pública allí en Uruguay. Y creo que está compaginando ahora, bueno, su trabajo por cuenta ajena con vistas, ¿no? Y cada vez un poquito más dando esos pasitos hacia el mundo del trabajo autónomo, del trabajo freelance. Y bienvenida, Florencia. No sé si quieres añadir algo más sobre tu presentación. No, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar participando de este evento. La verdad, muchas gracias. Gracias, Florencia. Continúo por aquí con Maite también. La aprecio mucho, de que tuvimos muchas charlas durante cuando fue alumna de introducción a la traducción. Y al final, pues al final se crean aspectos, aunque sean digitales, ¿no? Bueno, Maite es enfermera de profesión o a nivel académico, pero también tiene esa parte de traductora. Ha trabajado durante 20 años como enfermera y bueno, por razones personales y demás, quería darle un poquito un cambio a su vida profesional y consideró que, bueno, que la traducción podía ser un poquito ese punto que le podía ofrecer, ¿no? Lo que ella esperaba, que creo que a lo mejor, pues bueno, tiene un poquito de relación con algunos de los puntos que ha comentado Fernando antes en su presentación. ¿No es así, Maite? Cierto, sí, sí, nada, estoy encantada de estar aquí charlando otra vez con vosotros. La verdad es que sí tienes razón que esa semana, bueno, esas semanas, esos 3 meses de la introducción a la traducción fue, bueno, te acabas echando de menos, ¿no? Esos martes viéndote en pantalla, es increíble. Y bueno, pues nada, que es un gusto estar con vosotros, muchas gracias. Y sí, tienes razón, lo que apuntaba antes Fernando, que bueno, pues esa conciliación entre la vida personal y la vida profesional, pues me pareció que este podía ser un buen camino. Así que en ello estamos. Muchas gracias, Maite, por estar aquí. Bueno, continúo con María Paulina. María Paulina es desde Colombia. Ella, bueno, tiene una formación académica muy amplia, desde profesional en estudios literarios, abogada, máster, creo que también terminó un máster en historia, no hace mucho. Y bueno, también lleva a la espalda 13 años de profesión de correctora de estilo, tanto de inglés como de español, que se dicen pronto, pero son 13 años. Buenas tardes, María Paulina. Hola Patri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Lo mismo, un gusto verte, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan bonita. Muchas gracias, María Paulina. Bueno, termino con Ana, no por ello la menos importante. Ana, nos vemos casi todos los jueves, o que todos los jueves, perdón, una vez al mes por lo menos en las reuniones del Club de los Grandes Traductores. Ana, como he dicho antes, es austriaca de nacimiento, pero lleva muchos años, ya varios años en Chile. Y bueno, allí es traductora jurídica e intérprete, tanto simultánea como consecutiva, y trabaja con inglés, con alemán y con español, nada más y nada menos. Así que buenas tardes, Ana, y bienvenida. A ver, no puede... Ahora sí, gracias. Ahora. Bueno, gracias por la presentación, Patri. Y sí, es verdad, o sea, no he visto a nadie del club en persona nunca, pero siento que nos conocemos y yo ya llevo desde el 2019, creo, así que es un gran honor poder estar aquí entre las cuatro y fuerte representación
de Latinoamérica, así que genial. Y también me siento parte. Pero ya llevas muchos años allí. Además, bueno, curiosamente hoy, como también decía Fernando en la presentación, todos somos el sector femenino, ¿no? Liderando esta profesión. Y bueno, no sé, yo también, al igual que vosotras, yo tengo que decir que yo eché mucho de menos no haber tenido unas sesiones como estas o con la ayuda del club cuando empecé. Yo empecé hace 10 años como traductora y bueno, vas aprendiendo por ensayo y error. Y supongo que a muchos de los que estamos por aquí también nos han pasado. Entonces yo creo que para los que están empezando en este campo, aprovechen todas estas sesiones porque os va a servir de gran ayuda, os va a servir muchísimo. Porque, bueno, lo que decía, ¿no? Al principio, bueno, eh, por donde empiezo con clientes directos, me pongo directamente con un abogado, me pongo directamente con una agencia, ¿no? Y la verdad, pues bueno, te sientes un poco ahí perdido. Entonces, pues bueno, yo creo que estas sesiones os van a servir de gran ayuda. No sé, yo empezaría, queremos que sea una charla informal, que lo que vaya un poco las preguntas o hacia donde vayamos, un poco sobre todo orientado eso, ¿no? A lo que es los primeros pasos en el mercado de la traducción. Y yo ya que he dicho, que he hablado un poco del curso de introducción, querría preguntarle a Maite y a María Paulina si el curso realmente os ha servido para tener esa visión, ¿no? Que yo lo estaba diciendo, pero claro, yo soy la tutora, ¿no? ¿Yo qué voy a decir? Entonces, eh, quizás, no sé, alguna de vosotras, pues eso, si os ayudó a tener una visión más general de lo que es el mercado, os ayudó un poco a orientaros hacia una especialización, ¿en qué medida os sirvió el curso de introducción? Me da igual que cualquiera, Maite o María Paulina, si queréis, cualquiera de las dos. ¿Podéis abrir el micro? A ver. Yo creo que si una vez, si te vuelves a silenciar, el anfitrión tiene que volver a dar permiso. Vale, pues ya. Por eso yo lo he dejado abierto. Aquí tienes más tablas que yo. Ahí está, Maite, dale. Bueno, a ver, yo creo que el curso en sí y el formato se adapta bastante bien a lo que cada uno necesita en ese momento, ¿no? O cada uno saca lo que necesita ya en ese momento. Yo llegaba muy de nuevas, la única traducción mi experiencia en traducción era solamente pro bono durante muchos años, pero cosas que van surgiendo, pues porque cuando vives en Reino Unido todo el mundo se acuerda de ti cuando tiene una traducción o un abstract para presentar, ¿no? Entonces yo llegaba muy, muy, muy de nuevas y a mí me sirvió, pues me sorprendió, por ejemplo, lo que estaba hablando antes Patricia, el enfrentarme a textos de una especialidad que yo no tengo intención de hacer, porque es bastante obvio en mi caso que la especialidad médica es lo que tiene más sentido, ¿no? Pero fue una sorpresa, por ejemplo, el exponerme a textos técnicos que ni me apetecían, ni me consideraba que pudiera hacerlo, y tener el contexto que te fuerce a hacerlo incluso, pues fue una sorpresa increíble. No voy a decir que me vaya a dedicar a ello, pero descubrir que, bueno, pues que si entiendes los conceptos y si tienes un buen nivel del idioma original, ¿no? Pues existen recursos para hacerlo. Y descubrí recursos que no sabía ni que tenía. Entonces, pues incluso aunque tengas una especialidad clara, pero el contexto de poderte exponer y compartir con otros esas soluciones de traducción, para mí fue muy, muy interesante. Oye, Patri, perdóname que quiero hacer una pregunta a Maite, si no te importa. Adelante. Maite, tú estás en el club también y nos vas contando cosas de proyectos que tienes, de traducción, algunas cosas que has hecho, otras cosas que vas intentando hacer, como estás empezando muy al inicio, ¿no? Porque yo creo que llevas como 6 meses, si no recuerdo mal, más o menos, ¿no? Muy al inicio. A ver, yo el primer año, en realidad, o sea, el curso lo hice el año pasado, el primer año lo dediqué a investigar el mundo de la traducción, a practicar traducciones. Entonces empecé a traducir un libro que está terminado y fue un proyecto maravilloso y que me hizo confirmar dos cosas. Una es confirmar que la traducción era para mí,
que lo disfruto muchísimo, que podría dedicarme a ello todo el día, todos los días, ¿no? Que se aprende muchísimo porque un día estaba leyendo sobre una cucaracha de Nigeria y al día siguiente sobre tratamiento de suero oral, ¿no? Entonces, bueno, yo es que lo hice despacio, o sea, yo no empecé el primer año, no eché ni un solo currículum, porque no consideraba que tuviera las cosas necesarias para exponerme a eso, ¿no? Ilusa de mí, yo pensaba también que si echaba un currículum que me iba a salir un trabajo enseguida. Claro, te iba a caer así. Claro, entonces el primer año lo dediqué a formarme, a preparar un currículum completamente diferente del que yo tenía enfocado en toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto tenía un trabajo a tiempo parcial y 3 niños y no familia alrededor. Entonces, pues es que no da para más. Entonces, estoy muy al principio, pero porque el primer año yo no eché ni un solo currículum. Y fue enfocado exclusivamente a ver si me gusta, cuáles son mis necesidades de formación. Y lo que recomendaría es hacerte una idea desde el principio y un presupuesto de a qué vas a dedicar, cuál es tu presupuesto para dedicar a cada cosa, a la formación, aunque sea poco, y es verdad que comentabas antes, que dices con un ordenador y una mesa, ya está, pero no es un ordenador y una mesa, es... Siempre es Entonces, un poco más. tener eso claro para tener claro qué tipo de soporte vas a necesitar para poder hacerlo sin agobios. Entonces, todo esto es la respuesta larga para decir, todo ese primer año yo no eché ni un currículum, estuve haciendo contactos, investigando el mercado y descubriendo y traduciendo ese libro. Entonces, en realidad, echando currículums y buscando y iniciando esta parte de traductora freelance, en realidad llevo desde enero. Y ya me subo por las paredes, ¿eh? Sí, sí, quería que nos contaras un poco los ups and downs, si quieres, vamos, Uf, de estos 6 ¿quieres los meses. ups primero o los downs? Estás en la travesía del desierto, lo que nosotros llamamos la travesía del Sí. desierto, que lleva un tiempo, que es el inicio más inicial, que obviamente cuando uno empieza a echar currículos no le cae del cielo el trabajo, tú eso ya lo has comprobado. ¿Y cómo estás viviendo esto? Porque nos gusta también que las personas que están con nosotros pues lo conozcan de la mano de personas que lo están viviendo todo, o sea, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno y las perspectivas que tú ves. Pues a ver si consigo resumirlo. Yo vengo de ser una trabajadora pública y creo que es muy distinto con qué compares y de dónde vengas. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la seguridad del trabajo, yo llevaba trabajando casi 20 años para el Sistema Nacional de Salud aquí. No existe un trabajo más seguro en el mundo que el de enfermera en el Sistema Nacional de Salud británico. Es así. Entonces, en cuestión de seguridad y muchos de los down tienen que ver con eso, tienen que ver con esa sensación de tirarte sin paracaídas. Y hay una parte que es económica, pero no todo. Yo tengo más o menos, tenía mi previsión, ¿no? Y para poder hacerlo sin agobios, tengo familia, no puedo, pero hay una parte que no es económica y que es personal. Entonces, pues los downs, pues pasar por momentos en los que dices, me estoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy, como dicen aquí, the skill, estoy perdiendo las habilidades de una carrera que he construido y te tienes que recordar que no, que lo que estás haciendo es incrementar tus habilidades y tus actitudes. Entonces, ¿cómo me ha ayudado, por ejemplo, salir de eso? Buscar un enlace entre la carrera o la idea de la traducción y el mundo lingüístico y mi carrera anterior. Entonces, cada vez que me pierdo, que digo, ¿qué estoy haciendo? Busco ese enlace. Y bueno, pues utilizando los contactos que he creado también a través de los cursos que he ido haciendo, eso es un apoyo fundamental. Y luego meterme en el grupo ¿no? En Slack, porque si no es como un mundo que te estás inventando tú. Hay días que digo, pero yo estoy aquí sola en mi casa, me he inventado que soy traductora freelance, ¿alguien se lo cree? Entonces, eso es lo que hago para los downs. Echar el hilo y decir, a ver, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien más? ¿Es esto real o no? Y buscar la otra conexión. Entonces, pues, por ejemplo, a mí me interesa la parte dentro de lo que es la lingüística, ¿no? Me interesa la parte del plain language y cómo se facilita, ¿no? La información para todos los públicos, pues me he puesto en contacto con grupos que están haciendo eso. Y algunos son traductores.
Entonces, existe un enlace con tu pasión, con tu profesión. Eso es a mí lo que me ha ayudado. ¿Me ha dado dinero? No, pero es que tienes que empezar a construir bueno, y esa ética profesional que vas a querer llevar en tu trabajo, ¿no? Y no sé si he respondido a tu pregunta, perdona, siempre, Sí, sí, siempre me Perfectamente, extiendo. Maite. perfectamente. Y si me lo permites, solamente un apunte y hablamos con María Paulina y con Ana y Florencia, que no sé si lo he comentado antes en mi intervención. Para los que estáis empezando, queréis dedicaros a esto, el que tenga necesidades imperiosas de ganar dinero ya, necesidades económicas imperiosas, lo más sensato es buscar un empleo por cuenta ajena, porque ahí pues vas a tardar 1, 2 meses, 3 o 4, pero vas a tener un sueldo al final del primer mes, al menos. Construir una carrera como freelance lleva más tiempo. Es más bonito, se puede ganar más, pero lleva más tiempo. No son 3 o 4 o 5 meses de buscar empleo. Llevan 2, 3 años, lo normal, para poder alcanzar el nivel de ingresos que tiene un empleado por cuenta ajena, o depende, más o menos, de promedio. Y a partir de ahí sí que es verdad que lo bueno es que puedes ganar más que un empleado por cuenta ajena, que luchar un aumento de sueldo, tela, ¿no? Lo que es eso, yo lo he vivido y eso es muy complicado, pero obviamente lleva más tiempo. El camino freelance es un camino más largo, más bonito, más gratificante, en mi opinión, y donde se puede ganar más, pero es más largo que buscar por cuenta ajena. Así que bueno, nos encanta que nos des también tu visión, Maite. Ya sabes que estamos ahí para apoyarte en estos primeros meses del Sí, desierto gracias. duros. Yo creo que a raíz de la cuenta de lo que estabas diciendo, para mí es encontrar el balance entre un trabajo que dé ese soporte económico, pero que te permita seguir empezando esta carrera freelance, porque cuanto más dedicas al otro trabajo, menos te queda. Entonces, es encontrar ese balance y que a lo mejor hay veces que lo encuentras unos meses y otros no, pero ese es el kit. Así que nada, gracias por estar ahí. Muchas gracias, Maite, por compartir tu experiencia con nosotros. Sí, no, y es lo que decía Maite, a ver, que aunque Fernando nos ha mostrado cifras y muy interesantes esas cifras y demás, tampoco queremos engañaros, ¿no? Tampoco queremos decir que esto es una maravilla y es verdad que los primeros años y los primeros meses son muy duros porque son muy cuesta arriba, ¿no? Y es lo que dice Maite, es como envías currículums a empresas, a agencias de traducción, nadie te contesta, ni siquiera de ok recibido, ¿no? Entonces, pues es un poquito, estoy aquí en el vacío, ¿no? Porque, pero claro, ya luego cuando vas a intentar, ya empiezas a cosechar, ¿no? Esos primeros frutos, pues la verdad es que es súper gratificante. Pero sí que es verdad que esa etapa del desierto, ese viaje del Tuareg, evidentemente es un poquito cuesta arriba. Y bueno, no sé, también a lo mejor Florencia, en ese sentido, a lo mejor ahora que estás un poco ahí en ese punto medio de quiero dar terminar el pasito, pero todavía conservo mi trabajo, quizás no pueda también un poco añadir un poco más al hilo de lo que estaba también comentando Maite, ¿no? Si le abres, creo, ¿le puedes abrir, Fernando? Ahí, ahora sí. Ahora sí, te escuchamos perfectamente, Ahí está. Florencia. Sí, tal cual me identifico muchísimo con todo lo que dijo Maite, porque también tengo actualmente un empleo muy seguro, totalmente, o sea, nada que ver con la traducción. Y bueno, es bastante difícil como, es como que no estás ni en uno ni en otro, ¿no? O sea, estás como en un 50-50, pero de repente, bueno, cuando empieza a crecer el negocio, ahí las cosas se empiezan a complicar, obviamente, y bueno, y ahí realmente es cuando uno tiene que pensar, bueno, yo estudié para esto, es lo que me gusta, es lo que quiero hacer, tiene sus pros y sus contras, pero como todo tiene en la vida, y bueno, pero si esto es lo que yo realmente quiero hacer, es mi pasión, hay que tomar una decisión que justamente es lo que tú comentabas, que estoy ya como ahí dando ya el pasito, porque bueno, cuando empezás como a salir, también me pasó de estar como Maite súper perdida, ¿no? De que salís de la universidad y decís para dónde voy, no hay mapa de ruta, no hay nada, tenés que empezar como a buscar ahí el camino y,
y bueno, básicamente también, o sea, es muy, muy importante apoyarse en los colegas. Como bien dijeron, es una profesión, me parece, muy con un sentido de comunidad muy importante, porque es muy solidaria realmente. Los colegas siempre quieren que tengas éxito, que te vaya bien, colaborar. Y eso también a mí al menos me ha ayudado muchísimo a abrirme al mercado, sobre todo al mercado internacional, conectar con mucha gente de muchos países, conocer otras cosas que tal vez a veces como en el mercado local uno no las ve, no, o no tiene tanto contacto, pero después, no sé, entras en LinkedIn, entras acá, entras allá, empezás a ver que hay un mundo realmente enorme de posibilidades bueno, y que es un mercado súper global, por suerte, y que a veces uno como que se queda un poco con, ¿no? con el mercado de su país, y que en nuestro caso somos 3 millones, así que es un mercado muy, muy acotado. Y bueno, entonces, nada, eso, de ya cuando uno empieza como a crecer en el negocio, que por suerte empieza a crecer, hay que como que tomar la decisión y bueno, y obviamente sobrevivir a los ups and downs, pero bueno, como en toda profesión, yo creo. O sea, en eso coincido totalmente. Muchas gracias, Florencia, por compartir tu experiencia. Mario y Palina, ¿tú en qué punto te encuentras ahora mismo? ¿Estás en up, estás en head down en qué momento estás ahora? Yo creo que recordar que Mario Paulina encontró, bueno, pues en la traducción, ¿no? Ese punto de encuentro de toda la formación que tenía, ¿no? Y entonces creo recordar que estuvimos hablando una vez sobre eso. Y no sé ahora mismo muy bien, ¿quieres contarnos en qué punto te encuentras o qué ha sido lo más difícil, lo más duro, por lo que has tenido que pasar en estos primeros meses de búsqueda en el mundo de la traducción? Pues yo creo que estoy en la mitad en este momento. Empezar ha sido difícil, empezar en forma, pero el curso de traducción profesional me sirvió mucho para convertirme en una traductora integral, sin perjuicio de que la especialización sea importante. Pero para mí habría tenido sentido también empezar por el curso de traducción jurídica, porque soy abogada. Pero también estudié literatura y esa es para mí la medida de todas las cosas. Entonces, siempre he querido meterme por el mundo editorial y literario, pero por lo menos en Colombia, acceder a ese mercado es más difícil. También me han llegado traducciones médicas y el derecho ha sido un poco más marginal, irónicamente. De hecho, la primera traducción jurídica que me pidieron fue una traducción fantasma. Fue un profesor con el que yo trabajaba en investigación en Derecho de la Competencia, me preguntó, oye, ¿tú eres buena con las letras? ¿Tú hablas inglés? Y yo, sí, pero bien, sí, muy bien. Necesito que me hagas una traducción, pero pues no te puedo dar el crédito y pues nadie puede saber que tú hiciste parte del proceso. Y eso fue algo muy interesante porque pues como que me abrió un camino que yo no había visto. Entonces, este tema de la traducción integral me ha servido en este momento porque me llegan traducciones de perfiles, de hojas de vida, de todo tipo de profesiones. Entonces, eso ha sido a veces muy complejo porque por supuesto uno no puede saber de todo con la suficiente precisión y traducir de todo, pero ha sido muy enriquecedor. Y en cuanto al derecho, me han salido más correcciones de traducciones de contratos, por ejemplo, sobre todo la puntuación. Entonces yo he tratado de encontrar como puntos de convergencia. Y pues cuando yo estudié derecho no me sentí tan a gusto. Y lo bonito es que la traducción me llevó como a reconciliarme con ese lado mío, sin sacrificar todo lo otro, que es como el lado cultural que yo tengo de la historia y la literatura, que es lo que más me gusta. Entonces, pues creo que estoy en la mitad porque sí estoy muy interesada en la traducción jurídica,
Otra cosa difícil es que me piden sobre todo traducciones al inglés, no al español. Entonces estoy tratando como de perfilarme y de enfocar mi formación en este momento, sobre todo en esa línea. Y más adelante hacerlo de traducción financiera, porque sí me llegan muchas solicitudes de traducción de estados financieros y eso sí no lo hago, porque me parece muy delicado sin tener los conocimientos suficientes. Pero entonces ahí todo se une. Después del curso introductorio hice el de traducción jurídica al español y ahora estoy haciéndolo al revés y ha sido genial. Entonces, pues ahí voy. Me falta, creo que en la parte de mercadeo he sido más, no he sido tan constante en eso. Sí he tenido suerte por el voz a voz, pero creo que sí le pongo más atención a esa parte, como que todo va a ir fluyendo y así lo siento. Entonces, bueno, eso les Nada cuento. mal, Morena. Nada mal, nada mal. Todavía ahí en esa parte todavía también teniendo muy claras las ideas, ¿no? Y orientada, te veo muy orientada y con un objetivo muy claro y formándote y siendo constante para seguir ese camino. Y por otro lado también, bueno, que al final si estás teniendo trabajo y te vas a estar pudiendo permitir casi vivir o ir ganando la vida poco a poco con las traducciones, bueno, también a veces tampoco podemos estar todo el tiempo con esa parte. Yo creo que cuando te muevas un poquito con el tema de marketing y demás, no vas a tener problemas porque ya vas teniendo bastante también experiencia, María Paulina, que no es como recién cuando terminas el curso, ¿no? Sino No. que ya has avanzado bastante y esto, ¿no? Siempre que decimos nosotros que la profesión de un traductor es una carrera de fondo, no es un sprint, siempre tenemos que estar formándonos y qué mejor ejemplo, ¿no? Que todo lo que nos has contado ahora. No sé si Ruth, veo aquí que tiene la mano levantada, no sé si quiere también decir algo. Adelante, Sí, Ruth. Patri. Sí. Bueno, María Paulina, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Parece que no, pero todas las experiencias personales de cada uno de vosotros enriquecen muchísimo al resto. Primero porque muchos están en ese mismo punto empezando, otros muchos porque no se atreven a aceptar su primer encargo. Yo me siento muy involved, iba a decir, ahora mismo se me ha ido en español, o sea, me identifico muchísimo. Ya Ana se ríe, pero es que me pasa a veces. No, sí, a mí también todo el rato. Yo tengo un lío en la cabeza. Nos pasa mucho, ¿no? Quiero decir que por eso hemos pasado todos. Aquí donde nos veis a Fernando y a mí ahora muy profesionales y con mucha experiencia y todo lo que hemos logrado, hemos tenido muchísimos momentos de dudas, de errores que hemos cometido, por supuesto, de incertidumbre. Yo también pasé un primer momento en el que, como os contaba Fernando al principio, estuve compaginando mi trabajo por cuenta ajena en una empresa con mis labores de traducción como autónoma para ver si merecía la pena dejar ese trabajo y comenzar como traductora. O sea, al final es un recorrido que vas haciendo y que te tienes que lanzar y te tienes que atrever. Me ha parecido muy interesante lo que comentabas, María Paulina, de que a pesar de tus conocimientos en Derecho, hayas decidido iniciar por el curso de traducción, de introducción a la traducción. Esto habla mucho también de tu humildad, está muy bien, porque podías decir, pues yo empiezo directamente por el de jurídica porque ya sé, ¿no? Pero está bien porque te da la base suficiente pues para conocer las herramientas y para conocer un poco, bueno, pues qué necesitas tú para iniciarte en esta profesión. Desde luego que sí, que es algo en lo que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir formándose siempre, todos lo hacemos. Una vez que te especializas y eliges algo, me parece muy bien también que te interese el tema financiero, porque desde luego que ya sabéis lo que os decimos siempre, la jurídica y la financiera están ahí en el top de las tres primeras especialidades y por lo tanto, pues bueno, siempre va a haber trabajo de eso. Y simplemente quería dar ese, bueno, pues ese aliento y ese ánimo a todos. He estado chateando antes con una persona que está participando también, con Melody me parece, y comentaba que acaba de terminar la universidad y que, bueno, pues que hay mucho profesor negativo con muchas creencias de, pues directamente de que no se puede vivir de esto, ¿no? Fernando y yo siempre lo que decimos, muchas veces son profesores que no están en el mercado profesional, que son académicos, que es estupendo, y hay profesores de la universidad maravillosos, por supuesto, pero muchos no tienen esa visión profesional
de lo que es el mercado de la traducción. Y claro que se puede vivir de esto y se puede vivir muy bien y hay que lanzarse a empezar a aceptar encargos y habrá errores, pues los hemos cometido todos, pero que os animéis y que os sigáis formando y que os atreváis, porque al final es la clave de todo. Nada más, simplemente eso, Patri. Y está claro que al final Gracias. esta profesión se aprende traduciendo, ¿no? Entonces, como dice Ruth, al final hay que atreverse, hay que lanzarse, porque al final, si no traducimos, no vamos a aprender. Por mucho que nos leamos manuales de traducción y por mucho que digamos, ante este problema tomamos esta solución, ante cosas muy teóricas, al final no todo te va a encajar. O no sé, por ejemplo, a lo mejor en el campo de la localización o algo así, pues a lo mejor traduces una dirección en un contexto jurídico de un contrato nunca vas a traducir una dirección, ¿no? En cosas tan fáciles como esas, al final tienes que estar constantemente tomando decisiones y para ello lo que hace falta es practicar, practicar y practicar, ¿no? Bueno, Ana, que te tenemos ahí calladita con las buenas ideas que da casi siempre cuando te conectas al club. Eh, no sé, ¿qué nos quieres contar? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué fue lo más duro a lo que en esa primera etapa, ¿no? Los primeros años o qué tal, cómo te fue tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, a mí me sorprende muchas veces que siento que estuve mucho, o sea, que sientes que sí, estoy al inicio y ahora que ya veo que ya han pasado 4, casi 5 años y pasa así, que en verdad ya no estás al inicio y pasa muy rápido. Y creo que para compartirlo así, para dar ánimo, creo que soy un ejemplo que también se puede surgir muchísimo en crisis. O sea, o sea, tengo el camino más clásico, ¿no? Estudié en la Universidad de Viena, traducción e interpretación, y luego me cambié de país. No tan drástico como Katia, que también está por aquí, que se cambió de país y profesión. Yo solo me cambié de país, pero que también tienes que conocer otro mercado, otros clientes, y tal como siempre dice Ruth y Fernando también en la universidad, no te enseñan nada de todo esto. A mí me pasaba muchísimo también que aparte de profesores negativos, profesores tacaños, en el sentido de que me acuerdo haber hecho la pregunta, ¿cómo se encuentran clientes? Y la respuesta fue, bueno, por ahí ya los encontrarás. Gracias, genial la respuesta. Y em, a ver, Perdóname, Ana, una cosita, que también tuviste una muy buena que la conocemos nosotros. sí, eso iba a decir, a excepción de Dagmar Jenner, que es genial y que fue la única que realmente en clase, que era una clase de interpretación, pero que tuvo una sesión que dijo, a ver, esto es mi presupuesto, os lo comparto, aquí está el PDF. Así me preparo para un encargo de interpretación, esa es mi checklist, como muy generosa en su forma de compartir y sin tener miedo a que yo vaya a llegar a quitarle los clientes a ella, que no pasa, porque al final, y claro, yo creo que llegando aquí, que incluso antes que no existía el club todavía, que estaban solo los 2 cursos, el de financiera y de económica, me he encontrado con un ambiente tanto más positivo y con un enfoque que es completamente diferente, que sobre todo no gastar energía en quejarse sobre personas que cobran menos, sino ese enfoque de tú vas a cobrar lo que tú necesitas para tu vida ahora mismo, que también lo cuenta mucho Corinne McKay, ¿no? Que en el fondo hazte tu lista, calcula bien lo que vas a necesitar ahora y según eso tú vas a cobrar. Y creo que también es muy válido combinar con otro trabajo al principio. Y yo empecé haciendo clases, que de profe no soy nada. Y también eso, claro, fue un poco más práctico en el sentido de irlo bajando, ir subiendo la traducción, porque son personas particulares. Por lo tanto, si uno se me iba, no aceptaba a otro alumno, sino me quedaba con uno menos, que obviamente es un paso más como suave que dejar un trabajo con un contrato, ¿no? Pero creo que, o sea, yo no lo dejaría por nada, yo jamás he trabajado por cuenta ajena y si bien tiene sus desventajas que no sabes cuánto te va a llegar a fin de mes y a veces cuando me han ofrecido 2, 3 trabajos por ahí fijos y claro, ves el número como la cifra, este es tu sueldo mensual y te tientas, pero luego pienso, a ver, pero yo vivo lejos de mi familia, por lo tanto, si yo quiero viajar, no le pido permiso a nadie, a nadie. Puedo viajar cuando quiera, a donde quiera,
Y también si uno, al final, creo que es una gran ventaja también, si tienes un mes o algún proyecto que necesitas más, tenemos la ventaja de poder trabajar más. Y si un mes digo, me quiero comprar un coche, vale. Así que me mato trabajando 2 meses, trabajo los fines de semana y luego me lo compro. Y claro, como decía Fernando, ir con tu jefe, pedirle un aumento de sueldo que te va a decir que no, o que también se deshacen de ti de una manera que te das cuenta que en una empresa eres un número, aunque mientras estás ahí te sientes súper valorado o valorada y luego adiós. Y te das cuenta cuando ya llevas años con clientes directos que te aprecian un montón por tus conocimientos, por también el vínculo personal, que es totalmente verdad, hay que coger el teléfono. Y yo soy muy millennial, que me llaman y me da una crisis de angustia, pero hay que coger el teléfono y hay que llamar a las personas y cambia un montón, porque con tal de que te oigan, ya es mucho más que una persona que está detrás de un correo. Eso, un poco un pupurrí de todo, pero... Oye, me ha encantado lo de viajar cuando quieras y a donde quieras, porque de eso sabe mucho Daniel también, que le tenemos ahí con la mano Pues Daniel es atrás. el maestro, ¿eh? Porque Daniel es Daniel el viaja maestro trabajando. Daniel es el maestro, un día está en Miami, otro en Berlín y pasado mañana en Marruecos. Ya si quieres, Daniel, te espera que te doy para abrir el micro y nos cuentas lo que quieras contarnos y nos dices dónde estás ahora mismo. Sí, porque Claro que Daniel es alucinante, ¿eh? ya esta pena me da, pero bueno, No, no. esta noche estoy en Tel Aviv, pero aquí estamos haciendo un poco ¡Wow! En Tel de Aviv. turismo y viaje. Digo, de turismo y trabajo. Pero justo estaba escuchando todo lo que estaban comentando y esta parte de cuando los profesores te dicen, ¿no? Como, no, nunca vas a poder vivir de esto. Yo antes creía que era algo solo en México, pero por lo que veo es en todo el mundo, ¿no? O No, no, sea, es global, ¿eh? no entiendo cómo un profesor que enseña esta materia, es como si un cardiólogo le dijera a sus alumnos, no, ni se preocupen porque clientes no van a tener, ¿no? O sea, la gente es muy saludable y no se enferman del corazón. Es como, o les dicen, por ejemplo, yo estudié relaciones internacionales, entonces tenía una materia en común con gente que estudió derecho. Y los catedráticos de derecho, o sea, derecho civil, derecho penal, siempre les decía, es que no va a haber ningún abogado mejor que yo, ¿eh? O sea, ustedes no van a llegar ni a los talones. Entonces ni se esfuercen ni nada y es como, uff, ok, ¿no? Afortunadamente yo no iba para litigar, pero pues veía a los otros chicos cómo se preocupaban porque era su sueño ser abogados, ¿no? Y hasta la fecha conozco varios de ellos que pues sí, lograron ser abogados y algunos ya tienen sus despachos y todo, pero dices, bueno, o sea, lo que te dice en la universidad es muy diferente a lo que vas a vivir en la vida real, ¿no? Así como hay cosas que nos dan en la universidad que no nos sirven para nada, muchos de esos comentarios que nos hacen creo que tampoco nos sirven de mucho y a final de cuentas, hasta donde nosotros queramos llegar, hasta donde nosotros queramos trabajar, pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que a mi mamá de pequeño, cuando nosotros éramos niños, que nos forzaba a estudiar inglés, le decían, no, pero ¿para qué los llevas a clases de idiomas? Eso jamás les va a servir en la vida, que quién sabe qué. Y bueno, sí nos sirvió, ¿no? Tanto a mi hermana como a mí. Entonces, aquí estamos, aquí sigo yo traduciendo y viajando un poquito. Entonces, Un poquito que hoy Pero estábamos nada, aquí ¿eh? y el miércoles cuando que estarás con nosotros ya estarás en Berlín, me parece que me dijiste, ¿no? es correcto. Spoiler alert. Spoiler alert. No estoy en México. No está en México nunca, él vive en México, o eso dice, pero yo le veo siempre por ahí en Miami, en Berlín, en no sé dónde. No, no, genial, ¿eh? O sea, es estupendo, eres mi héroe y yo te admiro en la distancia. No, pero qué lindo escuchar a tantos que, o sea, así como que están dando ese paso para trabajar ya como en lo que les gusta, ¿no? Que es la traducción. Yo recuerdo cuando, creo que ya lo comentaba antes, cuando me convertí en perito traductor, que es traductor, el equivalente a traductor jurado en España. Tenía yo también un trabajo de customer service para una empresa de Estados Unidos y era un sueldo que pues era un buen sueldo mensual, ¿no? Teníamos horas y todo y era un buen sueldo. Y uno de mis amigos me dijo, es que si no lo dejas y te enfocas a tu negocio, jamás vas a llegar a lograr algo para ti, ¿no? Y lo mismo que acaba de decir Ana me dijo, todos somos un número para una empresa, ¿no? Tenlo presente porque el día que no le sirvas,
hay otros números ahí esperando. Y dije, bueno, tiene toda la razón. Es verdad, es cierto. Mucho ánimo. Es cierto que da miedo dar ese paso. Mira, Maite nos lo ha contado, ella también ha dejado un trabajo de 20 años en la sanidad pública británica y da miedo dejar ese paso. Yo lo di en 2008, si no recuerdo mal, también tenía un buen trabajo en una empresa muy grande, un trabajo que no me costaba ya porque llevaba 10 años haciéndolo y ya lo sabía con la gorra, pero no te sentías que eras un número y que no podías avanzar de ahí. O sea, avanzar de ahí, crecer de eso era imposible, al menos como yo lo vi. Y también, pues, di el paso. En 2009 lo había dado Ruth un poquito antes, hacia la traducción freelance. Tienes que pasar ese desierto porque es verdad, si dejas un trabajo en el que ya estás asentado y tienes unos ingresos, eso de repente va a caer y los ingresos no se equiparan, como he comentado antes, en el modo freelance hasta el cabo de unos años, pero luego la posibilidad de seguir creciendo es mucho mayor, que obviamente salvo que la empresa sea tuya o de tu familia y puedas llegar algún día a liderarla, pues es muy complicado, ¿no? Hacerlo en... Y me gusta también un poco que hayáis... Sí, Maite, adelante. Que hayáis aportado vuestra perspectiva diferente. Dime. Nada, no, estaba pensando algo que leí el otro día que es una perogrullez, es una palabra que me encanta, pero me abrió los ojos. Y no se refería en particular a la traducción freelance, era si eres freelance o si eres autónomo, lo que te tienes que dar cuenta es que no tienes un trabajo, tienes un negocio. Exacto. Somos empresarios. Y claro, y me abrió los ojos, no es que ya me lo habíais dicho vosotros 200 veces, pero en cada paso del proceso te tienes que volver a leer las mismas cosas otra vez porque la visión es distinta para mí. Entonces tienes que volver a leerte el libro de Corinne Mackay, me lo he tenido que volver a leer porque en cada momento del proceso capturas o entiendes una parte y de repente hace clic. Entonces, todas esas dudas de primero, ¿hago la web ahora o hago esto después? Es como, tienes que pensar, esto es como si pones un restaurante y dices, bueno, pero voy a empezar haciendo unas comidas en mi casa, invitando a unos vecinos. No se te ocurriría, o sea, no tienes a lo mejor que coger un sitio físico, pero todo lo demás lo tienes que tener construido. Entonces, me pareció algo de abrirme los ojos y decir, es que en realidad no soy desempleada. Claro, exactamente. Es completamente diferente el concepto, ¿no? No tienes un empleo, tienes una empresa, que es mucho mejor. Bueno, o es la idea, es que lo llegue a ser, y en eso es en lo que estás trabajando en ese proyecto. Quería solamente comentar eso que me pareció, ya te digo, una cosa muy obvia, pero cuántas veces la tienes que oír. Y a veces tienes que oír lo mismo varias veces hasta que llega a hacer ese clic, ¿no? Y comprenderlo. Esa es mi experiencia. Claro. Te lo agradezco un montón. Tener una empresa es mucho mejor, pero también es más difícil, porque hay una estadística en España que seguramente será global, y es que el 80% de las empresas que se crean en España, el 80% fracasan antes de 3 años. Es decir, no existen 3 años después. Con lo cual, para ser empresario hay que estar hecho de una pasta especial. Es decir, bueno, pues si me equivoco ya montaré otra cosa. Es cierto que en nuestra profesión estas estadísticas seguro que no son tan graves porque la inversión que tiene que hacer un traductor freelance es más baja. No es lo mismo invertir en comprar locales, en alquilar maquinaria, en contratar gente. Claro, ahí tienes un apalancamiento muy grande en finanzas, financiero, que si no te va muy bien en 3 años, pues los bancos van a te van a cerrar el grifo y vas a cerrar, que es lo que les pasa a muchas empresas, ¿no? Lo nuestro es más fácil porque no tenemos tanta inversión, pero siempre hay que tener en cuenta que es un aprendizaje, que es un camino más largo. Claro, si te gusta esta forma de ejercicio, ¿no? Y si estás hecho para ello. Es verdad que no todo el mundo está hecho para ello. Nosotros queríamos mostrar hoy cómo es la traducción freelance y cómo es este camino, además con diferentes perspectivas. Me encanta porque cada una habéis aportado una perspectiva muy distinta, muy particular, que le puede servir, esperamos, a otras personas. Y Patricia, que no sé dónde está por ahí ahora, también tiene una cosa muy interesante que ella cuenta de cómo afrontó sus primeros años. Patri, no sé si lo quieres compartir con el resto, que siempre me gusta esa historia. Sí, no sé en particular qué, si es mis prácticas, como yo ahora llamé. Prácticas, sí. Lo de las prácticas. A ver,
yo también soy como Ana, también estudié traducción e interpretación, no vengo de una especialidad y luego pasé a la traducción, sino que mi formación también fue traducción. Y es verdad que, bueno, pues al final vas encadenando trabajos con esto de los idiomas y tal. Y también me planteé también el ser profe, hice el máster de enseñanza de idiomas, de lenguas extranjeras, y me lo planteé. Y estuve también dando mucho tiempo clases y demás, pero dije, es que a mí lo que me gusta es la traducción. Yo he estudiado traducción, he elegido traducción la carrera propiamente porque me gustaba, la carrera me gustó también. Y dije, mira, ya está. Voy a por esto, busqué unas prácticas en una empresa. La empresa estaba especializada en traducción técnica. Quizás de ahí venga lo poco que me gusta la traducción técnica. No lo sé, pero bueno, también tenía la parte de traducción jurada y es verdad que en la facultad me había cogido alguna optativa de derecho porque me gustaba. Entonces dije, mira, es que para estar aquí dando clases, ahora búscate una academia, prepárate unas oposiciones, es que no, si yo lo que he hecho es traducción es porque a mí me gusta esto. Y bueno, yo empecé pues como todos. Ahora con el club ya sé que de verdad que no lo hice tan mal, ¿no? Pero también empecé bueno, pues registrándome en perfiles como Proset, Translator Café y todas estas. Y compaginando, como decía Ana, ¿no? Al principio, pues bueno, buscando clientes, contactando con agencias, pero bueno, más o menos pues mantenía dando esas clases que también iban bajando, iba subiendo la traducción un poquito más. Y yo la verdad es que sé que ese mercado es duro, porque es duro, los principios son duros, pero a mí me gustó, o sea, yo considero que aprendí mucho, a lo mejor no gané tanto dinero, pero sí que aprendí mucho, porque para mí fueron, y lo digo siempre, ¿no? Para mí fueron un periodo de prácticas. Un periodo de prácticas de aprender a cómo presupuestar, cómo ponerme en contacto con clientes, cómo contestar a clientes, cómo es el proceso de negociación, que si de tarifas, de trabajos, de plazos. Entonces, en ese sentido, a mí me sirvió muchísimo ese inicio, ¿no? Ese viaje Tuareg, que bueno, que al final, y ese procedimiento, ¿no? Ese proceso de ir dejando clases y ir cada vez apostando más por la traducción, me ayudó prácticamente muchísimo esa parte, ¿no? Y me lo tomé como así, en plan, bueno, voy a aprender, porque realmente lo que decíamos, ¿no? Yo estudié traducción, pero no tenía ni idea del mercado de la traducción. Recuerdo que incluso en cuarto de carrera, en el último año, nos organizaron como un poco un pequeño módulo de salidas profesionales para traductores, pero que realmente no hablaban propiamente del mercado de la traducción, ¿no? Era como secretariado internacional, seguir investigando, hacerte profesor de universidad y era todo como muy académico, ¿no? Entonces al final nadie te pone los pies en la tierra del mercado de la traducción, ¿no? Ni qué es este mundo. Entonces, pues bueno, eso tenemos que aprender. Por desgracia, a algunos pues nos tocó hacerlo por ensayo y error, a otros ya si estáis en el club ya sabéis que os vamos acompañando un poquito más de la mano en ese proceso y en ese viaje es un poquito duro. Y eso no, yo a ver si es que es verdad, y muchas compañeras a lo mejor que lo preguntan en el club, igual, es que pros, es que no me gusta nada porque hay que estar ahí, es como un poco y es verdad, es la jungla, ¿no? Y esos mercados al principio son muy agresivos, hay que estar ahí, tarifas bajas y demás, pero yo me quedo con todas esas prácticas, ¿no? Al final tú cuando entras en una empresa no empiezas cobrando el sueldo del senior, ¿no? Del ingeniero senior, empiezas por el junior y vas progresando, ¿no? Pues como tu pequeña empresa, pues también, ¿no? Yo también considero que empecé con esas prácticas en mi propia empresa, ¿no? Para luego, pues poco a poco ir subiendo, ¿no? Y luego, pues eso, que es verdad, como no sé, que leía antes por el chat, que es verdad que también de la parte mana, o puede considerarse la parte más negativa de pagar impuestos, de que tienes que a lo mejor, pues bueno, si seguro de responsabilidad civil, si quieres contratar, que al final, pues bueno, son gastos, pero que son gastos al final que cualquier profesión entraña y de tu nómina en una empresa también te van a retener el IRPF, también te van a retener la seguridad social, así que bueno, simplemente que lo pagamos de una manera diferente y no sé, pero eso de verdad, es verdad que vamos, eso a todos nos cuesta, ¿no? Cuando vienen el trimestral decimos, me cachis la que tengo que pagar ahora de IVA, ¿no? Pero bueno, es parte, ¿no? De esa parte un poquito a lo mejor que, bueno,
o no sé, ¿no? O con lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer la parte de marketing o hacer otro tipo de gestiones que no son propiamente de traducción, que nosotros somos como empresa un montón de departamentos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer muchas más cosas y gestionar muchas más cosas que no simplemente lo que es el proceso de, uy, que me llegue un encargo, ¿no? Como si estuvieras en una agencia, que me llegue un encargo, lo entrego, se lo paso al project manager y me desentiendo y tengo mis ingresos, ¿no? Mi sueldo al final de mes, ¿no? Es verdad que nosotros, pues eso, nos tenemos que beber mucho más, que sí, a preparar nuestra factura, buscar clientes. Esa parte para mí es más compleja incluso que el tema de a lo mejor de pagar impuestos o algo así. El asumir, ¿no? A veces esos departamentos ajenos al mundo de la traducción y que a lo mejor yo o por la formación o lo que sea, pues sí que es verdad que a lo mejor siempre notas que es como un poco para moverte por redes sociales, ¿qué hago? ¿Empiezo o no empiezo? ¿Me hago un Instagram profesional? ¿No lo hago? ¿De qué puedo hablar? ¿Qué puedo aportar? ¿No? Entonces, pues bueno, al final es como contratas a un community manager que te lo lleve. No sé, que al final es eso, ¿no? Es como que tienes que tomar muchas más decisiones ajenas ya o externas o más amplias de lo que es el mundo de la traducción. Para mí eso es como si tuviera que poner algo negativo, sería como un poco eso, ¿no? A mí me encanta traducir, me llevaría toda la vida traduciendo y a lo mejor, pues bueno, esa parte de gestión, facturas y demás, pues a lo mejor, pues bueno, que siempre se puede delegar, por supuesto, pero es como un poco más el eso, ¿no? De decir tú, wow, y ya es poner un poco en balanza, a pesar de que no me guste esto, me compensa esto o lo otro, ¿no? O a pesar de que me guste mucho la traducción, pero no me gusta el mundo freelance, quiero ser, como decía, ¿no? Pues hay que pagar mucho de autónomo, hay que pagar mucho, me compensa. Yo creo que al final son decisiones muy, muy personales, ¿no? Pero sí que es cierto que si te gusta la profesión, yo creo que, vamos, a mí, que a mí me gusta muchísimo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Entonces, pues la verdad es que me compensan todas esas partes, ¿no? Y tampoco queremos aquí vender humo, no es nuestra intención tampoco, pero también queremos daros una versión un poco más bueno, más realista o no, pero de lo que conocemos, ¿no? Que se puede vivir de la traducción, que hay mercado para todos y que eso, que no es como esos profesores fatalistas de, vale, estás estudiando esto, pero no te vas a ganar la vida de esto, ¿no? Queríamos también un poco aportar, yo creo que esa parte un poquito más positiva, que no simplemente esa parte, ¿no? De decir tarifas Sí. bajas, competencia entre compañeros, no, no, Yo creo que mucho más. eso es simplemente que se quedan en la parte difícil y nosotros decimos, claro, es difícil. Hacerte una profesión en traducción y en cualquier profesión es difícil. Si fuera fácil, habría cola, ¿no? Aquí hasta Roma de traductores, todos queríamos hacer lo mismo. Es difícil, pero no es imposible y no puedes pintar como que es imposible. Y además que la realidad de cada persona es diferente. Yo creo que cuando alguien dice que no te puedes ganar la vida como traductor, está hablando de su experiencia, por lo que sea, no le ha ido bien, pero hay muchas personas que sí, ¿no? Y el consejo para uno no puede ser el mismo para otro. Hoy hemos visto que hay muchos caminos, hay infinidad de formas de convertirse en traductor, de especializarse en una área o en otra, de vivir en un país o en otro, de empezar por un camino y acabar en otro. Hay infinidad de formas. Entonces, es difícil, claro, pero imposible no. Somos 640.000 en el mundo y creciendo el número de profesionales que nos dedicamos a esto y solamente hay que trabajar mucho, claro, hay que trabajar mucho para conseguir llegar a donde tú quieres llegar. Y tener paciencia porque es un camino largo, es un recorrido un poquito más largo que el de trabajar por cuenta ajena y mucho trabajo, mucha paciencia y especialización, que lo veremos también en los próximos días. Yo quiero, antes de que nos vayamos, antes de que os vayáis, quedaos por favor aquí si queréis. Muchísimas gracias a Florencia, a Maite, a María Paulina, a Ana, que nos han dado su testimonio personal. Daniel también, por ahí desde Tel Aviv, nunca uno sabe muy bien dónde se conecta. Muchas gracias por vuestro testimonio, por vuestra aportación. Nos habéis abierto muchas puertas. Y si os queréis quedar por aquí un poquito, porque a lo mejor hay alguna pregunta para vosotras, abrimos un poco el Q&A, la sesión de preguntas. ¿Había alguna en el chat ya? Si queréis, mientras nos hacen otra pregunta, la podéis poner en el chat, que creo que va a ser más rápido. Pero alguien preguntó para Ana, ¿qué recomiendas a la hora de cambiar de continente? Se ve que estaba pensando también en cambiar de país o de continente. Supongo que es una cuestión muy personal, ¿no?
Sí, pero independiente de la razón por qué lo hagas, yo lo hice por vida personal, pero redes, redes, redes y redes. O sea, creo que eso era un poco más la respuesta a la pregunta de Patri antes. Es lo que más te ayuda. O sea, yo llegué aquí, primero vi el colegio de traductores, me hice miembro, empecé a contactar con colegas, por ejemplo, traté de encontrar, o sea, Fernando siempre me decía, busca dónde está el alemán, dónde está el alemán, que son las instituciones, tus clientes, pero también los colegas. Y claro, ahora tengo un grupo de WhatsApp con las otras traductoras de alemán. Y eso al final te ayuda para todo, para conocer el mercado, para preguntar cosas que, como dice Patri, como ensayo-error, lo vas a lograr sola, sí, pero vas a Claro. tardar mucho más y va a ser sufrido. Entonces, tener contactos para poder preguntar, oye, yo lo aprendí así en mi país, ¿cómo se hace aquí? Muy valioso con colegas. Y también para que te ayude en cualquier momento. O sea, también pasan cosas que si tú vives en otro país, no sé, tienes una emergencia familiar, tienes que viajar. Yo he tenido esa experiencia que mis colegas alemanas han sido, pero maravillosas de ayudarme en coger un trabajo que no podía terminar, tal. Así que contactos y redes lo es todo, yo creo. Qué bueno, genial. Pues no sé si tú, Patricia, has visto alguna pregunta más por ahí por el chat. Aquí creo que entra una. ¿Podéis dar algún consejo para preparar un currículum de un traductor, traductora que acaba de terminar la carrera? Como por ejemplo, que tenga la formación pero que nunca ha ejercido y no puede destacar su experiencia. Venga, chicas, os la traslado a nuestras invitadas de hoy. ¿Qué le decís a Lucía, que nos pregunta sobre cómo confeccionar el currículum? Venga, Maite, ¿te atreves? Que tú has pasado por eso hace poco, has estado confeccionando tu currículum hace poco. Y el mío es muy peculiar. El mío es muy peculiar porque, claro, esto es un currículum de enfermera para el mundo de la traducción. El primero me echasteis vosotros un cable. Yo intenté sacar de esas partes de mi currículum la conexión con la lingüística. Algunas de ellas son más obvias porque es el hecho de haber trabajado como profesionalmente en inglés durante 20 años. Otras son menos obvias, pero yo, bueno, hice bastante, hice también el máster en educación, entonces a través de la educación, claro, no es lo mismo saber un idioma para defenderte y coger un autobús que para dar clase, por ejemplo, ¿no? En el mundo profesional. Entonces yo intenté buscar lo que decía antes, ese link. Y, y luego, bueno, yo tenía todas las traducciones pro bono, entonces aunque no he cobrado por ninguna traducción, pero tengo al final, desde el 2013, una variedad de traducciones de todo. Desde un colega que está vendiendo su casa en la Costa del Sol, hasta emails o cartas, hasta pues una compañera que estaba haciendo la tesis y que necesitaba una revisión del abstract en inglés. Luego comentaba alguien ahí algo de back translation. Entonces, para mí, esa experiencia o ese gap, ¿no? Ese problema de no tener experiencia, bueno, yo no me podía inventar nada, lo que hice fue poner las cosas que sí que realmente había hecho, ¿no? Y luego, bueno, pues preguntarle a la gente si estarían dispuestos a darte una referencia. O sea, no pasa nada. Yo en el 2013 te hice un favor y te traduje esto, pues oye, ¿te importa ser referencia de que has tenido experiencia conmigo en eso? Entonces, mi experiencia con el currículum fue teniendo lo mismo, reencaminarlo a la parte lingüística. Y me ayudó mucho cuando tuve que hacer la solicitud para el Chartered Institute of Linguists aquí, el CIOL. Bueno, pues yo hice la aplicación, perdón, la solicitud por vía especial por no tener una carrera lingüística y fue a base de demostrar, bueno, pues cuál es el uso del inglés en el mundo profesional que yo he hecho. Y dio resultado. Entonces, pero es un currículo y un caso muy particular. Creo que lo que quiero decir es sacar esa conexión con tu profesión y con lo que has hecho en tu vida y conseguir, porque a fin de cuentas lo que les estás contando es quién eres. No solamente he trabajado 5 años o he terminado la carrera, es contarles quién eres tú y lo que traes a la profesión
de tu vida personal, de tus hobbies o de otros estudios que tengas. Eso es lo que yo hice y así está. Qué bueno. Sí, o quizás si puedo añadir algo como desde mi perspectiva, que muy diferente a la de Maite, saliendo de la universidad, yo ponía cosas como que habíamos hecho en la universidad, como decía Patri, como que te hicieron una práctica que interpretaste en una reunión de la universidad. Como yo destacaba, claro, la formación primero, porque no tenía tanta experiencia todavía, y cosas que había hecho dentro de la carrera, como eso para el modelo, salgo de la universidad y entro al mercado, pero no tengo otra profesión de antes. Quizás también sirve. A ver, yo matizaría un poco también a lo mejor el tipo de currículum, ¿no? Si es un currículum que vas a enviar Sí. porque tú te lo vas a montar por tu cuenta y vas a trabajar como freelance, el currículum a lo mejor que tú vas a mandar a las agencias de traducción va a ser un poco, va a variar ligeramente quizás que si tú estás echando tu currículum a cualquier empresa que puedas necesitar un traductor y que no sean agencias de traducción para tú trabajar por tu cuenta. Si lo que vas a hacer es echar el currículum directamente como freelance a otras agencias de traducción, el currículum es muy breve. O sea, tampoco entonces, aunque no tengas mucha experiencia, tampoco te va a suponer, no, tampoco vas a tener que inventar tanto, ¿no? Es un poco, pues eso, nombre, datos de contactos, a lo mejor tarifas orientativas, especialidad si la tienes, formación. Y bueno, un poco, pues bueno, si has estado alguna estancia en el extranjero también la pondría, un poco para rellenar, si has tenido a lo mejor otro tipo de experiencia de cualquier otro tipo, al final es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que no es solamente tener una experiencia, una especialización a partir de la carrera, ¿no? Como Maite, pues Maite ha hecho su experiencia antes, ¿no? De tener de dedicarse a la traducción, ¿no? Ha ido forjando 20 años de enfermería y ese saber lo va a aplicar a la traducción. Entonces, igual, no sé quién ha hecho esa pregunta, pero si eres un apasionado de los deportes o te encanta leer revistas deportivas, no sé, o eres un experto en voleibol, no lo sé, pues bueno, a lo mejor aprovecha eso, ¿no? Y a lo mejor pues destaca cuando vayas a ponerte en contacto con agencias que puedes hacer o que puedes traducir, que conoces el vocabulario de ese ámbito. Entonces, yo creo que de esos conocimientos así, pues también nos puede servir mucho para ir, a lo mejor para ir rellenando ese currículum sin experiencia previa, claro, y Ya. de cara a echárselo a las empresas, a las agencias de traducción. Pero eso, un apartado para unas tarifas orientativas, tu formación y poco más al final, datos de contacto, por supuesto, súper importante. Pero tampoco necesitas tampoco estar rellenando páginas y páginas y páginas, al contrario. Tenemos que Mira, pensar que los project managers de las agencias de traducción reciben muchísimos currículums al cabo del día y van a ir a información clave. Entonces, cuanto más fáciles le pongo, bueno, si por ejemplo, si en la carrera has visto alguna herramienta CAT, por ejemplo, ponlo también. Ese tipo de cositas son las que necesita saber un project manager. No necesita tampoco saber sí, que en quinto de primaria sacaste sobresaliente en inglés, ¿no? Tampoco es No, no. necesario poner eso. No sé si, vamos, Mira, un ejemplo Lourdes, estúpido, ¿no? Pero relacionado con esto, y por eso meto su pregunta aquí en medio, pero tengo apuntadas algunas más. Lourdes nos dice, ¿cómo entrar si no tienes experiencia? Porque siempre las empresas confían más en quien tiene más experiencia. Sí, pero eso no quiere decir que no confíen en quien no tiene experiencia, porque si nunca confiaran en traductores nuevos, nunca entraría nadie nuevo al sector. Y todo lo que aquí estamos ahora, alguna vez no tuvimos experiencia y alguna vez encontramos a alguien que confió en nosotros y que nos dio esas primeras oportunidades. Entonces, Lourdes, no te bloquees, porque eso es un bloqueo normal que tenemos todos, es decir, no, es que si no tengo experiencia no me van a contratar porque todos piden experiencia. No, no todo el mundo valora la experiencia como lo más importante. Depende del trabajo, depende del cliente y depende del encargo. Hay trabajos que son aptos para traductores con menos experiencia. Son trabajos obviamente menos pagados o peor pagados, porque si no tienes experiencia, lógicamente no te van a pagar lo mismo que a un traductor con 20 años a sus espaldas, pero claro que hay clientes que aceptan traductores noveles, que aceptan traductores sin experiencia, porque todos alguna vez no tuvimos experiencia, todos los que estamos aquí. Hubo un día en que tuvimos 0 experiencia y hoy tenemos algo más, con lo cual por eso no os bloqueéis por eso, ¿vale?
Venga, no sé si nos va a dar tiempo a todas, pero tengo alguna preguntita más que me ha parecido interesante. Os la voy trasladando a nuestras invitadas a ver qué opináis. Alguien decía, ¿cómo veis esto de la inteligencia artificial para los que empezamos? ¿Cómo veis esta cuestión de la inteligencia artificial para los que empezamos? Yo tengo mi opinión, pero no la quiero dar todavía. A ver qué opina Florencia o María Paulina o Ana o Maite. Os dejo, os traslado la pelota a vuestro tejado. Florencia, espera, te reactivo. Ya. Ahí va, perfecto. Bueno, capaz que pasó mucho, creo, en el sector, como que entramos un poco, cuando salió como la noticia, entramos como un poco en modo pánico, ¿no? Fue como alarma, 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 nos quedamos sin trabajo, voy a buscar otra cosa, ¿qué hago? Pero creo que siempre nos adaptamos, ¿no? Los traductores tenemos como esa capacidad de ir adaptándonos, que justo, o sea, antes era todo en papel, ahora ya pasó todo a digital, nadie murió en el intento. También cuando apareció la Machine Translation, ¿no? O sea, también la gente como que, bueno, Google nos va a reemplazar a todos y pánico. Pero creo que eso sucede siempre que hay un cambio así súper, ¿no? Que mueve muchas estructuras, pero que claramente lo tenemos que usar a nuestro favor, tenemos que aprender a usarlo a nuestro favor y en cómo, así, o sea, cómo formarnos y cómo poder usarlo como una herramienta para incorporarlo a nuestro trabajo en lugar de entrar en pánico, bueno, esto ya está, me va a reemplazar. Claramente siempre se va, en mi opinión, siempre vamos a precisar un ojo humano en nuestro trabajo que conlleva muchos matices, ¿no? Culturales, no solo lingüísticos. Entonces, por eso me parece muy importante, yo creo que hacernos amigos de estos cambios y ver cómo lo podemos enfrentar todos juntos y justamente eso, o sea, incluso yo la he utilizado porque dije, ¿qué es esto de lo que está hablando todo el mundo? No me puedo perder, ¿no? Como traductores siempre tenemos que estar súper actualizados, ver qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo en cuanto a herramientas tecnológicas, y bueno, y me metí, hice unas preguntas, y resulta que, no sé, tenía un texto sobre un tema complejo y puse qué significa tal y tal cosa. Y me explicó cómo, no sé, qué significaba bien tal concepto, esto, lo otro. O sea, nos puede ayudar muchísimo y bueno, creo que lo importante es no tenerle miedo y eso. Y actualizarnos, ¿no? Keep calm, don't panic. Keep calm, totalmente. Bueno, Sí. a ver, no sé, Ana, ¿tú qué opinas de esto de la inteligencia artificial? Totalmente de acuerdo. Yo creo que también seguir a modelos, o sea, yo sigo todo lo que Fernando dice, que siempre tranquiliza en este ámbito. También seguir a personas como Nora Díaz, que son las primeras en siempre enterarse de cómo funciona y así aprender de ella. O también, Va bueno, a estar con nosotros el jueves, ¿no? sí, por esto, ¿no? Que también ha bien. salido un poco el tema y es muy expectante lo que va a contar Nora. También, bueno, Chris Turpin, por ejemplo, que es siempre muy dura en sus opiniones, que, por ejemplo, he leído el otro día que dijo como, para personas que consideran que editar un poquito una traducción de DeepL, clouds on the horizon for them. Vale, eso, pero claro, como destacar, aparte de todo lo que ha dicho Florencia, de usarlo en nuestro favor, o sea, yo creo que estamos mal cerrando las puertas y diciendo, no, no, es que esto no lo quiero, usémoslo en nuestro favor, nos puede ayudar un montón, pero también eso, especializarse y saber destacar de la máquina, como por qué alguien va a pagar por mi trabajo porque yo lo hago mejor que la máquina. Yo por mí lo de la posedición no me apetece tanto, también es un nicho que se puede usar, pero creo que, o sea, hay que mantener la calma, de todas formas, de todas formas. Sí, sí. Bueno, Yo el otro día, si me lo permitís, sí, el Patria, otro día estuve en un seminario que organizaba la Cámara de Comercio de aquí de Cádiz
y justo era sobre esto, ¿no? Me inscribí porque dije, ay, mira, inteligencia artificial, que parece que están hablando de los traductores, que vamos a desaparecer, y dije, y o sea, me pareció que el señor que dio la ponencia fue como también muy honesto, diciendo por parte que su empresa ya lo usaba. Y ellos se dedicaban a la internacionalización de empresas, ¿no? Y era como, y prácticamente en todo el proceso casi fue construyendo cómo hacer un plan de, vamos, sí, era como si fuéramos una empresa de aceite de oliva que queríamos empezar a vender en Alemania. Y fue asombroso realmente todo lo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Pero en ningún momento, aunque se hablaba de idiomas, por supuesto, y se habló de DeepL y de DeepL Pro, y tampoco lo vi, no lo vi tampoco realmente como una amenaza. No sé, fue como una herramienta que podía ser útil, porque además luego él era como la presentación, ¿no? Que él había preparado, y era como el mismo chat GTP le había brindado unos resultados diferentes el día que él preparó la presentación y el día que estaba con nosotros en directo haciendo el webinario, ¿no? Entonces era como, bueno, de momento no lo siento, puede ser como una herramienta útil, pero de momento no la siento realmente como una amenaza. Fue un poco mi sensación, Qué bueno. la verdad. Yo os invito a los que os preocupe este tema que no dejéis de venir el jueves, porque tenemos a la que más sabe probablemente en el mundo de la traducción sobre inteligencia artificial. Yo creo que ha probado todo lo que se puede probar sobre inteligencia artificial, machine translation y demás, y que es Nora Díaz, mexicana, amiga, colega, colaboradora de la academia, porque tiene 2 cursos en nuestra academia, y nos va a hablar precisamente de esto, de cómo vemos o cómo ve ella el futuro, qué parte de amenaza u oportunidad existe en la inteligencia artificial. Entonces creo que va a ser muy ilustrativo. Yo solo decir una cosa sobre esto que a mí por lo menos me ayuda. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar de aquí a 10 años. Bueno, nadie, no sabemos ni lo que va a pasar el año que viene, como para saber lo que va a pasar en 10 años, pero la gente que dice la inteligencia artificial os va a sustituir a los traductores tampoco tienen ni idea. O sea, tienen la misma idea que yo. Es decir, nada. Nadie sabe lo que va a pasar dentro de un año, nadie sabe lo que va a pasar dentro de 10 años. Por lo tanto, a mí eso me deja bastante tranquilo. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero ellos tampoco. Por lo tanto, todos nos podemos equivocar. Y bueno, pues los humanos somos bastante malos prediciendo el futuro, así en general. Entonces, ¿qué pasará? Pues quién lo sabe, ya lo veremos. Mirad, una última pregunta. Antes de que cerremos, tenemos un sorteo aquí. Tengo un montón de libros que he añadido otro porque venga a salir en el chat, el de How to Succeed as a Freelance Translator. Y como tengo aquí varias copias, pues lo he cogido y lo vamos a sortear también entre los que estáis aguantando aquí como jabatos hasta el final. Pues lo vamos a sortear junto con los nuestros. Pero antes de eso, solamente una última pregunta y por favor, perdón a los que por el chat no os hemos podido atender a todas las demás, que había muchas. Alex decía, para nuestras invitadas, ¿recomendáis tener un mentor al principio de vuestra carrera y cómo localizarlo? ¿Qué nos podéis decir? Pues quien quiera, Ana, María Paulina, Florencia o Maite, ¿qué opináis sobre esto? Que también es una duda que creo que puede ayudar a otras personas. Levantadme la mano por hardware, así, y entonces ya os abro ahí el micrófono, Maite, ya está. Te estoy abriendo ahí. A ver, yo es que creo que nos preguntamos todos lo mismo al principio y yo sigo dándole vueltas. Yo creo que la cuestión es el cómo. Yo lo que me he encontrado en este año es que hay muchísima gente que quiere tu dinero. Así, hay un negocio enorme de formación, no solo en la traducción, de formación online, de coaches, de copywriters, de yo te escribo y te hago el currículum. Lícito. Hay quien es un experto en hacer eso, pero hay muchísimo. A mí personalmente me ha resultado abrumador, porque según en el momento que te pille el día, puedes estar muy desesperado. Entonces, yo en mi caso con eso del mentor, lo que he hecho ha sido ir dejándolo para mañana cada vez y no tomando decisiones porque es una inversión, es mucho dinero y entonces lo que he hecho ha sido asociarme. Entonces me han aceptado como miembro en el CIOL, que es el Chartered Institute of Linguists, y la semana pasada entré médica. He elegido una más local, ¿no? Y otra de mi especialización. Y he decidido invertir el dinero en esas 2 asociaciones al año. Y cuando comparas, no voy a decir nombres ni nada, pero cuando comparas con
los precios que están sugiriendo personas individuales, ¿no? para estas mentorías y comparas lo que cuesta una asociación para el año entero, pues tomas tu decisión. Porque en CIOL, por ejemplo, tienen servicio de mentoría y ya tienes una garantía de que esas personas están respaldadas por esa asociación. Y tienes además pues, los cursos de CPD que puedas hacer y otros beneficios. Entonces, mentores, yo creo que es una idea maravillosa en cualquier profesión. Lo que yo me he encontrado es que hay un negocio detrás del que puedes, bueno, pues ser un poco víctima. Esa ha sido mi opinión y mi experiencia. Genial, muchas gracias por compartir, Maite. Quizás un punto a añadir, bueno, yo me acuerdo en Austria también en la asociación de traductores estaba la opción de apuntarse a un programa y a mí nunca se me asignó un mentor o una mentora, como que no había. De todas maneras, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, pero quizás no tiene que ser una persona específica. O sea, esto también es un mentor gigante, que son muchas personas. Yo creo que el concepto es súper importante, pero claro, yo nunca pagué por nada. A veces son colegas que son muy generosos en compartir y a veces son espacios como estos, donde encuentras mentores, bueno, hasta 200 personas que estuvieron aquí. O sea, yo creo que de todas maneras, pero quizás no tiene que ser una persona como, este es mi mentor, sino pueden ser muchos referentes, como role models. Qué bueno. Muchas gracias, Maite, Ana. Sí, también es verdad que las asociaciones, nosotros también siempre recomendamos participar en la vida asociativa, porque al final son tus colegas, ¿no? Y a veces se obtiene más de ahí que de una persona individual. Pero yo digo, cuando te aproximes a una asociación, pues a SETRAD en España, el ITI en el Reino Unido, la ATA o en Estados Unidos, mi recomendación es hazlo para participar en la vida de la asociación. No te asocies, pagues la cuota al año y no vayas a nada porque eso no sirve para nada. Eso es lo mismo que apuntarse a un curso y no hacerlo nunca y no entrar, ¿no? Y no entrar ni hacerle una pregunta nunca al tutor y esas cosas. Pues trata de sacarle partido a la vida asociativa. Un poco lo que también buscamos en el club es eso, que tener un espacio en común donde la gente pueda colaborar, pueda ayudarse. Aquí se ha creado un grupo ya de gente de alemán. De los de alemán ahí tenéis como un pequeño grupo que sabemos que colaboráis entre vosotros, nos parece genial. Y un espacio donde puedas preguntar. El tema de la mentorización individual, pues bueno, depende de cada persona. Le puede llegar en un momento u otro o no. Pues oye, yo sé que nos quedan preguntas, he visto como 7, 8 o 10 en el chat que no he podido coger, pero ya son las 8:15, ya llevamos más de 2 horas, que es lo que os habíamos prometido. Perdonadnos si no podemos atender a todas. Tenéis nuestros emails, podéis mandarlas por email, esas preguntas, y trataremos de atender también todas las que podamos y contestaros lo mejor que sepamos. Mañana tenemos una nueva sesión que seguiremos hablando. Muchísimas gracias, Florencia, María Paulina, Ana, Maite y nuestra querida Patri de la Academia, tutora del certificado en Introducción a la Traducción Profesional. Muchísimas gracias por aportar vuestra experiencia. Un placer teneros aquí.